El día de hoy vamos a estudiar la sección del versículos 27 al 36 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y como siempre, pues vamos a pedir la dirección del Señor. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque seguimos estudiando tu palabra, seguimos aprendiendo. Tú sigues obrando en nuestras vidas y con lo que vamos a estudiar hoy, motívanos para seguir cumpliendo con la tarea que nos has dejado en este planeta mientras Cristo regresa o tú nos llamas a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, en la sección anterior vimos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como ustedes se recordarán, él estaba allá en Betania, 3 kilómetros más o menos, en aquella cena donde estaba presente Simón el ex leproso, estaba Lázaro, Marta, María y los discípulos, por supuesto. Así que ya decide que debe de subir a Jerusalén. Y entonces cientos de personas lo acompañaron, unos que venían con él desde Betania y otros que salieron desde Jerusalén. Y vimos que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es más, vimos que hasta unos griegos lo querían conocer. Vimos cómo pues se ampliaba el mundo con el que él estaba ministrando. Ahora bien, le dicen el Rey de Israel porque mencionamos que mucho de esta gente pues pensaban que él era el Mesías. Y ellos tenían una idea de quién era el Mesías, ¿verdad? Básicamente lo percibían como un libertador de tipo político que iba a venir para liberar al pueblo de sus opresores y por otro lado a darles una mejor manera de vivir. En medio de esa algarabía, y ahí les traduzco porque hay palabras que ya no se usan mucho, o sea, gritería confusa de varias personas que hablan en un tiempo, entonces un montón de gente ahí. Jesús saca a colación el asunto de su muerte. Por cierto que esta frase también saca a colación, creo que casi no se usa, pero menciona el asunto de su muerte. Cuando dice: a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, y eso está en la sección anterior. Y entonces ya empieza a cambiar el giro de lo que estaba sucediendo. Lo reciben el Hosana, el Rey de Israel, y de pronto que lo están viendo como el Mesías, el Rey de Israel, empieza a hablar de la muerte y de la muerte que apunta a él mismo. Así que en esta sección vamos a entender mejor esto. Y así, como de manera espontánea lo aclamaron, también prontamente los ánimos empezaron a decaer a la medida que Jesús revela con más claridad el propósito de su misión. Y así entonces llegamos al versículo 27. Dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Como ustedes se recuerdan, en varias oportunidades vimos que Jesús decía: aún no ha llegado mi hora, porque su hora tenía que ver con ese momento que iba a ir a la cruz a dar su vida en pago por nuestros pecados. Ahora sí llega su hora, por eso sube a Jerusalén a celebrar la última Pascua en la que él participaría, porque el día siguiente iba a ser entregado e iba a ser crucificado. Así que él dice: me encuentro alterado, ¿verdad? Le pido a Dios que me salve esta hora, y él mismo contesta: al contrario, para esto he llegado a esta hora. Cuando él dice que su alma está turbada, viene la traducción de un verbo que se llama tarazo, que quiere decir agitada, revuelta. Da la idea de preocupado, perturbado, molesto, o como dice la nueva traducción viviente, entristecido. Ahora la pregunta es: ¿pero por qué está así? ¿Por qué está su ánimo, su corazón alterado, perturbado? ¿Será porque siendo él, es cierto, totalmente Dios y totalmente humano, será que
que como humano le estaba teniendo temor a la muerte? La respuesta es no. No era por la muerte que venía, sino porque la muerte física, me explico, sino porque sí, iba a morir, pero eso iba a implicar por un momento una separación de la comunión con su padre, y por otro lado, iba a experimentar en él mismo la ira de Dios por los pecados del mundo. Entonces, los estudiosos comentan que esta turbación que experimenta el Señor Jesús es precisamente porque, siendo Dios, estaba consciente de que iba a tener esa experiencia, una separación temporal en la relación con el Padre, y iba a recibir sobre sí la ira de Dios por los pecados del mundo. Era una carga espiritual. Preguntamos, ¿estaba pidiendo una salida al Padre? La respuesta es no, porque ese fue el motivo de su venida. Él vino sabiendo que venía a morir y por supuesto iba a resucitar. Recordemos lo que él expresó allá en Juan 10, 17b, 18. Él dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. O sea, el Señor Jesús no fue obligado, no fue por la razón que él vino a hacer lo que hizo. Él de sí mismo tomó la decisión de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de pagar ese precio altísimo que solo él podía pagar. El versículo 28 dice Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Y nos dice el evangelista, entonces vino una voz del cielo, y esta voz del cielo dice, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Jesús dice glorifica tu nombre, también está implicando el hecho de que toda la obra de Jesús era para la gloria de Dios. Y el Padre responde, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Glorifica tu nombre. La respuesta de Dios es, lo haré. Y ya en 2 ocasiones anteriores, Dios había hablado en la interrelación con Jesús. Una de esas 2 ocasiones fue en el bautismo. Y allá cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se nos dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Por cierto, los escritores dicen que el único que quizás oyó esa voz fue Juan el Bautista, que entendió. Quizás los demás que estaban ahí no entendieron esa voz. Y luego la segunda ocasión donde Dios habla de esta manera fue en la transfiguración. Ahí dijo, este es mi Hijo amado, oigan a él, óiganlo a él. Ahí los que estaban presentes eran Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad? Y entonces ellos escucharon esta voz. Ahora se nos dice en el versículo 29 que la multitud que estaba presente y escuchó, dijeron, fue un trueno. Otros decían, un ángel le habló. O sea, obviamente oyeron algo, ¿verdad? Y para algunos fue un trueno, otros dijeron, un ángel le habló a Jesús cuando Jesús hizo esta oración. Bueno, al parecer la multitud escuchó, pero no necesariamente entendieron las palabras. Pero lo que es un hecho es que el Padre autenticó una vez más el ministerio del Hijo. Y queremos aclarar algo. Fue la voz de Dios, no fue el sonido de un trueno o la voz de un ángel, fue la voz de Dios la que expresó esto. Recordemos que el incrédulo está limitado para entender la palabra de Dios. Muchos de estos que iban con Jesús, aunque le estaban diciendo Rey de Israel, en realidad no creían en él como Señor y Salvador. En 1 Corintios 2:14, Pablo enseña esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. La Reina Valera 60 dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la persona separada de Dios
no tiene la capacidad de entender la palabra, sino hasta que nace de nuevo. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Por cierto, muy factiblemente sus discípulos sí la escucharon, que estaban acompañándolo. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, más que a la multitud, refiriéndose a sus discípulos. La respuesta del Padre tuvo como objetivo fortalecer la fe de los discípulos ante la inminente culminación de la obra del Señor Jesús en la cruz. Mencionamos, por ejemplo, que con el milagro de Lázaro, aunque otras personas lo vieron, el enfoque principal estaba en sus discípulos. Él los estaba fortaleciendo. Y recordemos que aún a este nivel, ya estamos en la última semana de vida de Jesús y los discípulos todavía les cuesta entender la tarea de Jesús y a qué vino. Ustedes se recordan que después de que resucitó, estaban desconsolados, pensaron que ya se había terminado todo, o sea, ya había dado su vida y ellos todavía les costaba entender. Así que todo esto que el Señor Jesús hace los va apuntalando, los va fortaleciendo. Agrega en el versículo 31, dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y claro, cuando él dice ahora, no es en ese momento, sino que iba a darse allá en la cruz. Recordemos, aunque más adelante, unos cuantos días después, Jesús sería juzgado, aparentemente lo juzga el Sanedrín, lo juzga el representante del Imperio Romano, pero en realidad quien iba a ser juzgado era el mundo. Lo que iba a suceder es que este mundo, y cuando decimos mundo, el concepto es el sistema maligno y satánico que gobierna a las personas que están en él. Ese mundo es el que en la cruz sería juzgado. Y sería juzgado en función de aquellos que hubieran creído o no en Jesús. Juan 3:18, que lo vimos hace un buen número de tiempo, dice: el que cree en él, o sea, en Jesucristo, no es condenado. Y cuando hablamos de condenación, pues obviamente estamos hablando de juicio, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que en la cruz, cuando el Cordero de Dios paga por los pecados de la humanidad, se está definiendo también los que creen en Jesús y los que no creen. El que cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, dijo Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en las palabras de Jesús, no solo va a haber juicio sobre el mundo, sino sobre su príncipe, el diablo. En la cruz, este usurpador es quitado, no totalmente, obviamente sigue todavía aquí en el mundo, pero ahí se decreta ya el juicio sobre este usurpador. Primera Juan 5:19, recordemos, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso Jesús le dice príncipe, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero allá en la cruz, él pagó el precio y el acusador ya no tiene argumento para estarnos acusando delante de Dios. Los versículos 32 y 33 dice: y yo, Jesucristo dice, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y claro, cuando leemos esto, dice uno, bueno, ¿cómo ellos, los que lo estaban escuchando, entendían de qué tipo de muerte había de morir con estas palabras? Dice: cuando yo sea levantado de la tierra. Bueno, esto de cuando sea levantado, para la mentalidad judía, era claro que se refería a muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión no era practicada por los judíos, esta era practicada por los romanos. Así que cuando él dice que cuando yo sea levantado, están entendiendo, como dice el versículo 33,
el tipo de muerte que iba a haber, una muerte por crucifixión. Ahora aquí es donde entramos con problemas, porque si acaba de entrar a la ciudad, lo aclaman como rey, como Mesías, Hosana le dicen, y de pronto empieza a hablar Jesús de que va a morir. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ver la reacción más adelante. Solo comento esto. Dice que cuando sea levantado va a traer a todos hacia él mismo. Bueno, respecto a esto, hay una postura que se dio desde el inicio de la iglesia cristiana, una postura equivocada, errada, que se le ha llamado universalismo, porque algunos, tomando en cuenta que Jesús dice que va a traer a todos, ¿verdad? Entonces, el universalismo es la creencia de que todos serán salvos. O sea, al final de todo, Dios es buena gente y va a perdonar a todos y ninguno se va a condenar. Esto es lo que enseña el universalismo. Muchos grupos enseñan la doctrina esta desde distintas perspectivas. Las hay dentro de los protestantes y de los católicos liberales que buscan encontrar pasajes haciendo ver de que Cristo murió por todos y que el castigo eterno no va de la mano, dice incoherente, o sea, no va de la mano con un Dios de amor y misericordia que desea que todos sean salvos. Entonces el universalismo dice, no, al final no hay infierno, no hay lago de fuego, no hay nada de eso, porque Dios es amor. ¿Cómo va a ser que un Dios de amor condene a gente pues a un sufrimiento eterno? A eso se le llama el universalismo. Sabemos que no es así, porque sí, Dios es amor, pero también Dios es justo, justicia perfecta. Y ahí hay un balance. Y precisamente por amor envió a Jesucristo a morir en la cruz, pero porque es justo, Jesucristo pagó el precio, ¿me explico? Y entonces, ¿quién puede ser salvo? El que cree por fe en la obra de Cristo en la cruz, gratuitamente, no tiene ningún costo. Cuando Jesús dice, atraeré a todos a mí mismo, pues nos decimos, entonces, ¿quiénes son todos? Son aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Esos son todos los que creen. Y el que no, ya dijimos, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Padre. Versículo 34. Entonces la gente le respondió, y aquí está la controversia, ¿verdad? Acaba de decir él que va a ser levantado. Entonces da a entender, voy a morir por crucifixión. Y toda la gente le va a decir, nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es entonces que estás diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahora, entendamos bien esto. Recuerden que habíamos dicho que el concepto de Hijo del Hombre se refiere al Mesías, que ese concepto de Hijo del Hombre viene desde allá de Daniel 7, y lo vamos a ver ahorita en un momentito. Y entonces ellos empiezan a preguntarse, el Mesías, según lo que hemos visto nosotros en la ley, permanece para siempre. ¿Cómo es posible? Si nosotros pensamos que tú eres el Mesías, pues nos estás diciendo que vas a ser levantado, que vas a morir, entonces, ¿qué tipo de hijo de hombre eres tú? Ahí va el razonamiento. Bueno, y nos podemos decir, y sí dice en el Antiguo Testamento que el Cristo permanece para siempre. Sí lo dice. Ese era el gran problema para la gente, porque esa era la concepción que tenían del Mesías, pero en el Antiguo Testamento están las dos imágenes, el Mesías triunfante y el Mesías sufriente. La primera venida de Jesucristo fue la del Mesías sufriente. La segunda venida es el del Mesías victorioso que viene a reinar, pero ellos esperaban esa venida, la del victorioso, así que les causa shock darse cuenta que no era el momento de que él venía a reinar. Veamos los pasajes que sí hablan del Mesías y su reino duradero. En Isaías 9, 6 y 7, aquí se los tengo, vamos a leerlo, dice, porque un niño nos es nacido, y yo sé que este pasaje lo conocemos todos, ¿verdad? Un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora noten, lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin. ¿Tenían razón lo que le estaban diciendo estos judíos? Pues sí, sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia. Nuevamente, desde ahora y para siempre. Entonces, cuando dicen es que el Mesías va a reinar para siempre. Y termina la frase aquí, o el versículo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Les doy un segundo versículo y hay más, pero solo para muestra. Daniel 7, 13b y 14. Y he aquí, 15 creo que si no lo anoté. Bueno, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Ese es el 7, 13b. Y luego viene en la misma sección lo que afirma Daniel. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Aquí está. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Solo dos citas hemos tomado, la de Isaías y la de Daniel, y entonces podemos decir, pues sí, entonces tenía razón, le están diciendo a Jesús que el Mesías va a durar para siempre. Pero lo que pasa es que se enfocaron en esos pasajes que hablan del Mesías victorioso, reinante, pero no vieron estos. Isaías 53. Y pongamos atención a la medida que lo leemos. Versículos 3 y 4. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Ustedes leen eso, no están viendo, este es un rey que viene a gobernar y que va a derrotar al imperio romano. Si ustedes leen esto, no dice alguien que está pagando por otros. Veamos qué sigue. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Se recuerdan que vimos también que los discípulos como que todavía no entendían del todo, sino fue hasta que después de que Jesús resucitó, pues muy posiblemente un pasaje como este les vino a dar luz cuando Jesucristo había dado su vida, porque aquí estamos viendo lo que le pasó al Señor. Y terminamos con estos versículos en esta cita. Él fue oprimido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque, noten, él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Esta imagen no concuerda con lo que vimos en Isaías 9, ni en Daniel 7, pero esto es lo que Jesús estaba diciendo. Iba a ser levantado e iba a experimentar todo lo que predijo Isaías en el capítulo 53. Así que estos judíos que lo recibieron con ramas y ponían sus ropas ahí para que pasara Jesús, empezaron a sacar las garras o las uñas, como decimos, ¿verdad? Y parafraseando este diálogo, ellos están diciendo, si el Hijo del Hombre tendrá un dominio eterno que no acabará, ¿qué tipo de Hijo del Hombre eres tú? Tácitamente, o sea, sobreentendidamente, estaban diciendo, estamos dudando de que tú seas el Mesías. Y repito, lo acaban de recibir, bienvenido, ¿verdad? El rey de Israel.
Y cuando empieza a aclarar más su misión, entonces empieza, no, este no es el que nosotros esperamos, un Mesías que nos iba a quitar la bota de los romanos de encima y que nos iba a dar una mejor vida material. Pero tú, no, eso no nos hace juego. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús no responde a la pregunta respecto de qué tipo de hijo del hombre eres tú. Pese a su rechazo, nuevamente los insta a creer en él, aprovechando que él, o sea, Jesús, la luz está presente. El tiempo se acorta. La crucifixión está cerca. El tiempo de creer está limitado. Era el tiempo ahí cuando él estaba con ellos, 3 años compartiéndoles el camino. En el mundo antiguo, sin electricidad, se viajaba de día cuando había luz, porque en las tinieblas no se mira para donde uno quiere ir. Y me recordé de una experiencia que tuve en mi EPS, era en el pueblo que se llama Nahualá, ahí camino a Quetzaltenango, y viví ahí por 8 meses, y resulta que donde yo comía quedaba como unas 3, 4 cuadras, sino un poco más de donde vivía, donde era mi habitación, y un día se fue la electricidad en el pueblo, y entonces una misionera que trabajaba en una clínica cristiana ahí, nos encontramos y ella traía linterna. Entonces ya casi en la última cuadra, lo acompaño hasta, no se preocupe porque iba para otro lado. Aquí déjeme, le dije. Y cuando ella caminó con la linterna, me quedé, no había luna, me quedé en total obscuridad. Y la verdad, ¿cómo dirigirme a donde yo vivía si no se miraban a lo lejos? Pude ver los perfiles de las casas y en ese momento empieza a salir un montón de chuchos ladrándome. Yo no miraba nada. Me recuerdo que solo lanzaba unas patadas al aire, ¿verdad? Y chucho, chucho, ¿verdad? Pero fue algo espantoso. Eso es, en la oscuridad no se ve nada. Entonces Jesús decía, como Él es la luz, ese es el momento en que os deberían de aprovechar. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. A su audiencia, Jesús les dijo, ahora que estoy con ustedes es el tiempo de creer y así serán hijos de luz. ¿Esto qué quiere decir? Que al que cree se verá en ellos la conducta que refleja al Señor. Pero el que no cree permanece en tinieblas y su conducta refleja la ausencia de Dios en su vida. Por cierto, me recuerdo que he platicado con mi esposa cuando éramos unos patojos, otras personas, cuando hablamos de los que no conocen a Cristo, que el tipo de lenguaje que usan, el tipo de modo de vida, costumbres, vicios y todo, y yo les decía, ¿y qué espera de alguien que no tiene a Cristo? ¿Cómo esperan de alguien que no tiene a Cristo que tenga una conducta que es la que corresponde a un creyente? Es que no pueden. Si no tienen a Cristo, su conducta va a ser la del príncipe de este mundo, bajo sus principios y valores. La única manera de tener un modo de vida diferente es el que ha creído en Cristo, ya nacido de nuevo. Así que yo les decía a los que les hablaba esto, lo primero que tenemos que hacer es compartir del Señor, porque si no, nunca van a poder tener un modo de vida diferente. Bueno, hoy Jesús no está presente, pero nos ha dejado a nosotros que creemos para que seamos luz en medio de las tinieblas. Es cuando vivimos diagonal, hablamos, o sea, vivimos y hablamos del Evangelio, que somos luz. Y es cuando el pecador puede acercarse a la luz del Evangelio. Por cierto, si no vivimos, como dijo Jesús, no vivimos como hijos de luz y no hablamos como hijos de luz,
pues entonces no somos luz y podemos pasar en medio donde nos movamos desapercibidos porque la luz de Jesús no brilla en nosotros. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. La palabra escondió, pues la traduce la Nueva Traducción Viviente así. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. El verbo está en forma pasiva y entonces el significado sería ahí y fue ocultado. Ahí yo me atrevo a decir que fue la obra del Padre, ¿verdad? Que hizo que Jesús pasara desapercibido, porque recuerden que andaban detrás de él, lo querían capturar también, pero aquí todavía no era el momento adecuado, será un par de días después. En este relato de Juan, esta es la última vez que Jesús realiza su ministerio con la gente. Lo que vamos a ver en lo que viene ya no va a estar con toda la gente, va a estar dedicado a sus discípulos. Y los capítulos que vienen, que son varios, va a ser ya ese tiempo más cercano de instrucción final con sus discípulos. Así que la luz para toda esta muchedumbre dejó de estar presente. Y termino con la pregunta, ¿cuánto tiempo le queda a la gente para creer? No lo sabemos. Puede ser muy pronto. Uno de mis compañeros de colegio murió hace 2, 3 semanas. Todavía hubo una reunión en el fin de año y nos contaba su hijo que el domingo de Ramos empezó a sentirse mal y en esa semana lo llevaron al hospital, a un hospital privado, les dijeron que tenía un tumor, después lo llevaron al IMSS, que era una infección, lo ingresaron y se murió. ¿Cuánto tiempo le queda a la gente? A mis compañeros, desde que me convertí, les he ido compartiendo el Señor. Fruto de esta muerte que vamos de reunirnos, otra vez nos reunimos como 9 o 10 y estuve por un tiempo, aprovecho, no hablo, era una reunión social, un almuerzo y todo, pero uno de mis compañeros se le ocurrió hacer una reflexión de los que ya somos grandes y cómo vivir la vida, y en ese punto les compartí el evangelio, lo até con las palabras de él, y si ustedes me preguntan, ¿pero no les habías compartido antes? Sí, ya les he compartido, pero luz, ¿verdad? ¿Qué oportunidad tienen ellos de creer? Mientras haya luz, estaba yo ahí, yo tengo que ser esa luz. Así que los invito para que hagamos esto con las personas que nos conocen. Y si alguien se enoja por nosotros, con nosotros, por compartir el evangelio, pues, ¿qué queda? Al menos esa es nuestra tarea, ser luz. Bien, llegamos hasta aquí en esta sección del capítulo 12. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, para poder terminar el capítulo.